Continuando con las entrevistas de esta mañana, me complace mucho presentar a Ana María Castañeda, psicóloga del Instituto Nacional del Niño, pero el de San Borja, el nuevito. Ella nos va a dar algunas pautas, recomendaciones, nos va a explicar cómo debería ser idealmente el proceso de hospitalización de un niño con una enfermedad crónica, cómo debería ser manejado el contexto médico con la mayor hospitalidad posible, cosa que a veces falta, ¿no? Como bien decía la doctora Araycochea en el segmento anterior, nos hemos vuelto muy duros, nos hemos vuelto muy materialistas, muy biologicistas, tenemos que encontrar explicación físico-química y bioquímica a todos los procesos y nos olvidamos un poquito de la espiritualidad. Y la corriente de pensamiento ahora que se aferra tanto a la vida es porque nos hemos olvidado de que en la muerte hay una nueva etapa, ¿no? Y necesitamos imbuirnos un poco de esa espiritualidad para poder lograr tener un buen morir. Pero en ese proceso, la familia, el paciente, tiene que ser apoyado. De eso vamos a conversar con Ana María, luego darle la bienvenida. Anita, un placer tenerte por acá, verte después de algún tiempo, ¿no? Sí, o sea, migraste a San Borja, y dejaste al Hospital del Niño con un equipo muy bueno también, ¿no? Sí, alguna vez hemos conversado con miembros del equipo de psicología del Hospital del Niño. Cuéntanos, la doctora Araycochea explicaba que nosotros pues tenemos una serie de heterogeneidad en las idiosincrasias y las percepciones culturales de lo que es salud y enfermedad y morir, ¿no es cierto? Pero sin embargo la pena es igual en cualquier contexto, que la exterioricemos de manera distinta, la manifestemos de una manera distinta, no hace que la muerte, la enfermedad crónica y el dolor importen menos en unos que en otros. ¿Cómo enfocas tu trabajo cuando tienes que acercarte a las familias o a los mismos pacientes lógicamente son pacientes mucho más críticos que los que llegan a los servicios de pediatría de otros hospitales, porque ustedes son un instituto especializado? Quiero pensar que están llegando los pacientes más complejos del Perú. Sí, en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja estamos altamente especializados, especialmente en todo lo que es neurocirugía, cardiotoráxico, reconstrucciones craneofaciales, malformaciones congénitas, que hacen de por sí que la casuística que nosotros tengamos es de alta complejidad. Una de las mayores dificultades que tenemos no solamente es lo que decía Vicky, lo que conversaban hace un momento, de esta multiculturalidad, sino también de la propia cultura de los que trabajamos con los pacientes, ¿no? Se junta esta visión de salvar frente a todo, frente al hecho de aceptar la muerte como un proceso totalmente natural. Así es. ¿No? Que tiene que ver justamente lo que conversábamos con Vicky antes de entrar. La muerte no es un castigo, la muerte no es un perder, no, pues, la muerte es un proceso. Es un proceso. Y si nosotros creemos en lo que es una trascendencia, es el primer paso de una vida posterior. Cuando nosotros comenzamos a trabajar dentro de esta filosofía de trabajo que en este año tenemos dentro del instituto, que es humanizar para sanar, creemos firmemente que el hecho de considerar la muerte como un paso más dentro de este desarrollo del niño, es necesario considerarlo no solamente dentro de lo que es la cultura del paciente, sino también la cultura del profesional que aborda y que trabaja con ellos. Ahora, hablábamos de cuidados paliativos y uno de los principales contextos en el cual se tiene que dar este proceso, que de todas maneras involucra la parte psicológica, por eso es que me gusta conversar contigo, es el duelo. Así. Hay diferentes formas de duelo y hay diferentes fases de duelo. Así es. Y en todas ellas siempre hay una suerte de negación, sobre todo cuando se trata de niños. Explícanos esto del duelo, explícanos de qué manera las familias pasan por fases y cuándo el duelo es patológico. A ver, vamos comenzando. El tener un hijo es un proyecto. Claro. Es un proyecto. Uno tiene un hijo dentro de las características de poder trascender a través de él. Y cuando nos nace un hijo con algún tipo de problema, se produce la primera situación de duelo.
no es lo que yo estaba esperando estos 9 meses. Entonces es el primer choque que tiene la familia que afrontar, en que tenga un niño con una problemática difícil de manejar. Claro, aunque no sea de mal pronóstico. Aunque no sea de mal pronóstico. Ya estás viviendo un duelo ahí. Ya estás viviendo un duelo. Porque tu idea de trascendencia se ve alterada. Nadie se imagina tener un hijo con problemas. Claro. Entonces, el hecho de que te nazca un niño con algún tipo de problemática médica significa una reestructuración cognitiva y emocional. Claro. No solamente por parte de los familiares, dolorosísima. Y que no tiene nada que ver con un castigo. Claro. Ese procesamiento toma tiempo. Toma tiempo. El problema es que cuando ya se está acomodando, surgen los otros procesos, que es el proceso de comenzar con todo un tratamiento médico muy largo y muy penoso. Así es. Ni bien se está acostumbrando a ese proceso y todavía no subsanado el primer duelo, que es el aceptar el nacimiento con un hijo con algún tipo de problema. O que se presente en el transcurso de su vida. Viene un tercer duelo, que es el hecho de muchas veces abandonar la familia por el hecho de buscar un lugar donde pueda ser tratado este niño. Claro. En el caso de los que vienen de provincia. Claro. Pero en el caso de los que están acá en Lima, el hecho de estar continuamente acudiendo a los servicios de salud. De tu casa, de tu cuarto, del lado de tus hermanos, de tus mascotas, a un hospital. Exactamente. Y los hermanos también lo viven. No, ¿cómo no? Entonces, ahí nosotros tenemos que estos padres están en continuo estado de adaptación y desadaptación, adaptación y desadaptación. Y hay unos que sí se adaptan y hay quienes no se adaptan. Nosotros le llamamos en psicología lo que es el ¿Ustedes los ven igual a todos desde un inicio? Los vemos a todos desde un comienzo. De entrada los tienen que ver igual. A todos. En el hospital somos 6 psicólogas y 2 psiquiatras. Esperamos que seamos más. Sí, nosotros también. El Perú espera que haya mucho más psiquiatras y mucho más psicólogos. Lo necesitamos con urgencia, más que el cáncer, creo. Sí, y los vemos desde un comienzo, desde antes que ingresan a los servicios hospitalarios, a los ejes que nosotros les decimos en el instituto, pero cuando llegan por consulta externa, tratamos en lo posible de que lleguen al acompañamiento. Y les hacemos el acompañamiento durante todo el proceso que dura su internamiento. En el instituto tenemos diferentes talleres. Tenemos talleres de afrontar la enfermedad de los niños, que lo realizamos conjuntamente con psiquiatría y psicología, con los papás que tienen sus niños en unidades de cuidados intensivos. Es una vez por semana y la idea fundamental es que tengan un espacio entre ellos mismos con la finalidad de que puedan descargar. No llega a ser un grupo GAN, pero sí tiene todas las características de soporte y de autosoporte. E igual en las otras problemáticas y en las otras patologías. Claro. ¿no? Tenemos grupos de ayuda de los niños que tienen, por ejemplo, malformaciones craneofaciales y que al llegar al momento de la adolescencia tienen que soportar una 6ª o 7ª operación con todo lo que significa. Y que los padres muchas veces ya están cansados de toda esa circunstancia. ¿no? La mayor problemática que tiene y que nosotros observamos es la desestructuración familiar. Has tocado un tema con el que vengo pensando, ¿no? Yo vengo pensando 2 conceptos. La resiliencia, por un lado, si es distinta en los niños que en los padres. Yo creo que los niños no se autoengañan y tienen claro el panorama, ¿no? Sí. Los padres sí se autoengañan y no tienen claro ningún panorama y eso hace diferencias. Y lo otro es aquello que acabas de decir último, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se maneja? A ver, la resiliencia es la capacidad de salir airoso frente a la adversidad. Y los niños que tienen patologías severas tienen altísima capacidad de resiliencia. Se adaptan, ¿no? Se adaptan y rapidísimo. Sacan recursos para hacer los gran quemados, por ejemplo, los gran quemados tienen una facilidad increíble de ser resilientes. Se adaptan fácilmente a su quemadura, después de todo el cuidado. Son capaces de relacionarse con los demás, son capaces de manejar sus propias amputaciones y poder socialmente ser funcionales. A los que se les hace difícil es a los padres.
¿Y a quién se le hace más difícil, a la madre o al padre? Muchas veces es al padre. Hablaste de ruptura familiar. Sí. Muchas familias se separan pero por en supuesto. los momentos más críticos. No son pocos los casos que he visto de niños, por ejemplo, con cáncer o con accidentes severos, donde la pérdida del niño ha venido luego acompañada de una pérdida de la pareja. De la pareja. Claro, lo que pasa es que ahí hay un concepto que es importante manejar, y es el concepto que tiene que ver con el hecho del cope o el coping, o sea, el afrontamiento que hace a la enfermedad. El afrontamiento y el concepto de afrontamiento te sirve a ti para no patologizar las respuestas que existen. Ya. ¿Ok? Entonces, la respuesta que tú tienes y la respuesta que yo tengo me sirve a mí para afrontar, te sirve a ti para afrontar. Que tú no estés de acuerdo con mi forma de respuesta es diferente, pero cada persona afronta de forma diferente. Hay una de huida, hay una de meterse, y generalmente, no vamos a decir de forma exclusiva, pero las mujeres, las mamás, son las que se meten más. Sí, de lleno. Y se meten de lleno, pero dejan muchas veces al esposo de él. Sí. Y cuando lo dejan de lado al esposo, no le permiten hacer un afronte más adecuado y más saludable. Entonces lo único que le queda a este hombre muchas veces es hacer el rol social que esperan de los hombres, que es el de proveedor. El proveedor. Pero la madre lo que necesita es sostenimiento emocional. Y la familia, con la finalidad de no fastidiar, también se aleja. Entonces después terminamos con una mamá que está estresada, ¿no? Si podríamos trasladar el término burnout a la madre, está quemada. Es una madre que está quemada. Claro. Pero también se junta con profesionales que necesitan estar sostenidos. Así es. En el hospital no solamente hacemos lo que es el sostenimiento, y dentro de lo que es humanizar para sanar, no solamente tiene que ver con el hecho de sostener a la familia, sino sostener al profesional. Al profesional, sí, claro. El profesional. Porque un profesional sostenido es un profesional que va a tener la capacidad de poder afrontar adecuadamente a su paciente. Es el coping. Es un nuevo coping. Así es. Ana María, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Me gustó mucho conversar contigo, me ha gustado muchísimo este programa, porque creo que hace falta un espacio en donde se toquen estos temas, por tristes, dolorosos o incómodos que pudieran resultar. La verdad es que nuestra obligación es informar con profesionales como tú. Muchas gracias. Ana María. Ha sido Ana María Castañeda, psicóloga del Hospital del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja, conversando precisamente esto sobre el acompañamiento psicofamiliar, psicoemocional a las familias y a los pacientes pediátricos con enfermedades terminales. Nos vamos a una pausa y volvemos con la última parte del programa el día de hoy. No te